En este episodio de Camino de Oración, exploramos por qué los católicos confiesan sus pecados a un sacerdote, su fundamento en la Biblia y cómo este sacramento nos acerca a la misericordia de Dios. Acompáñanos en este viaje de fe y reflexión. Bienvenidos a Camino de Oración, el podcast de Católicos Unidos en Oración. Aquí encontrarás reflexiones profundas, enseñanzas de fe y temas que nutren el alma, como la intercesión de los santos, la sabiduría de los arcángeles y mucho más. Este es tu espacio para crecer espiritualmente y conectar con el amor de Dios. Quédate con nosotros y acompáñanos en este camino hacia una vida llena de luz y esperanza. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar una pregunta que, tal vez muchos de ustedes se han hecho a lo largo de sus vidas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué los católicos confesamos nuestros pecados a un sacerdote? Tenemos una variedad de fuentes fascinantes para analizar, incluyendo videos de YouTube, sitios web católicos e incluso un podcast. Wow, interesante. Sí. Y fíjate que una cosa que me llamó la atención es que muchas veces damos por sentado, ¿no? Eso. Que la Biblia nos ordena confesar nuestros pecados directamente a Dios. Ujú. Pero si examinamos el Nuevo Testamento con atención, no encontraremos un mandato explícito al respecto. Es verdad. Es algo que muchas veces asumimos, ¿no? Ajá. Está ahí escrito en la Biblia, pero si nos ponemos a buscarlo, no lo encontramos. Exactamente. De hecho, en el podcast de Catholic Answers mencionaban justamente eso. Y me sorprendió bastante, porque siempre pensé que la confesión era un mandato directo de las Escrituras. Sí, es comprensible. Entonces, ¿dónde encaja la confesión en la Biblia? Bueno, el versículo que se cita con frecuencia es Santiago 5.16, Ajá. donde se nos dice: confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Como pueden ver, no especifica a quién debemos confesar. Claro. Eso deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones. Exactamente. Y ahí es donde entra la tradición católica, ¿no? Ajá. Y aquí es donde entra la tradición católica. En uno de los videos de YouTube, Keith Nestor hablaba de un pasaje que me llamó mucho la atención. Sí. El momento en que Jesús, después de resucitar, soplas sobre sus apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Es un pasaje muy poderoso, ¿verdad? Uf, Ese acto de Jesús soplando sobre los apóstoles ya, me recuerda cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán. es verdad. Es una imagen muy, muy poderosa. Sí, sí. Y es que ese pasaje de Juan 20.21-23 es crucial para la Iglesia Católica. No se trata simplemente de que Jesús esté anunciando el perdón, Ajá. sino de que está otorgando su propia autoridad a los apóstoles. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Qué implicaciones tiene ese poder de retener los pecados? Esa es una pregunta que me hace reflexionar. Y hablando de reflexiones, Keith Nestor también mencionaba cómo la confesión ha sido un parteaguas en la vida de muchos católicos. Sí, sin duda. Recuerdo una vez que me confesé. Bueno, digamos que salí del confesionario sintiéndome como una persona nueva. Qué bueno. Fue un momento decisivo en mi camino de fe. Esa experiencia de transformación es algo que muchos católicos compartimos. Sin embargo, la confesión tal como la conocemos hoy en día no siempre ha sido así. El Concilio de Trento, por ejemplo, afirma que la confesión siempre ha sido necesaria, pero su forma ha evolucionado a lo largo de la historia. Increíble. En el video de Keith Nestor aprendí que los primeros cristianos confesaban sus pecados públicamente. Imagínese eso. Imagínate, ¿no? Es difícil de imaginar en nuestros días. Pero a medida que la iglesia crecía, la confesión pública se volvió menos práctica. Claro. Piensa en la logística de una comunidad en crecimiento, con cientos o miles de personas. Sí, tiene sentido. Pasar de confesar frente a toda la congregación a hacerlo en privado con un sacerdote. Una evolución natural, supongo. Exactamente. Y esta evolución no ocurrió de la noche a la mañana. Si les interesa profundizar en este tema, el sitio web de New Advent tiene excelentes artículos sobre la historia de la confesión. Mira. También les recomiendo el trabajo de Joshua Charles, que ha recopilado muchas citas de los padres de la Iglesia sobre este tema. Perfecto, lo tendré en cuenta. Ahora, una pregunta que surge con frecuencia es:
¿Por qué confesar nuestros pecados a un sacerdote si ellos también son pecadores? Es una pregunta válida. Es importante aclarar que no es el sacerdote personalmente quien perdona los pecados. Actúa como un ministro de la misericordia de Dios, un instrumento para transmitir el perdón divino. Entonces, es como un intermediario. En cierto modo, sí. ¿En por qué confesarme? Encontré versículos bíblicos donde Jesús perdona los pecados y luego otorga ese poder a hombres, en plural, no solo a él mismo. Precisamente. La Iglesia Católica enseña que el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, representando a Cristo, pero sin perder su propia humanidad en el proceso. ¿Podría explicar un poco más este concepto de in persona Christi? Para muchos puede ser difícil entender cómo el sacerdote, siendo un ser humano con sus propias faltas, puede representar a Cristo en este sacramento. Claro, es importante recordar que para los católicos los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. En la confesión, el sacerdote actúa como un canal de esa gracia, como un instrumento a través del cual Dios nos ofrece su perdón. Es decir, no es el sacerdote en sí mismo quien tiene el poder de perdonar, sino que Dios obra a través de... Exactamente. El sacerdote no pierde su humanidad, pero en el momento de la confesión actúa como un representante de Cristo, llevando a cabo la misión que Jesús le encomendó a sus apóstoles. Bueno, retomando nuestra conversación sobre la confesión, me gustaría, profundizar en un aspecto que a veces genera confusión. La diferencia entre confesar nuestros pecados directamente a Dios y hacerlo a través de un sacerdote. Si Dios ya conoce nuestros pecados y siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿por qué es necesario este intermediario? Es una pregunta que muchos nos hemos planteado, ¿no? Al final es Dios quien perdona, ¿no es así? Por supuesto que Dios es quien perdona. Pero como hemos visto a lo largo de nuestra conversación, Él ha elegido transmitir su perdón a través de la Iglesia, a través de sus ministros. La confesión sacramental nos ofrece la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, no solo por nuestra propia convicción o sentimiento, sino por la autoridad de Cristo, ejercida a través del sacerdote. Es decir, que no se trata solo de una cuestión de fe individual, sino que hay una dimensión objetiva en el perdón que recibimos a través del sacramento. Exactamente. Y esa seguridad, esa certeza objetiva, puede ser muy liberadora. A veces, por mucho que nos arrepintamos, nos cuesta creer que Dios realmente nos ha perdonado, especialmente si nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Es cierto, a veces la culpa y la vergüenza nos persiguen, incluso después de haber pedido perdón a Dios en nuestro corazón. La confesión nos ofrece un punto de referencia externo, un punto de apoyo para nuestra conciencia. Al escuchar las palabras de absolución del sacerdote, sabemos sin lugar a dudas que Dios nos ha perdonado y que podemos empezar de nuevo. Es como si la confesión nos ayudara a cerrar un capítulo y abrir uno nuevo en nuestra vida. Precisamente. Y esa experiencia de renovación es un regalo que Dios nos ofrece a través de este sacramento. Hablando de regalos, ¿con qué frecuencia debemos acercarnos a este regalo de la confesión? ¿Hay alguna regla al respecto? La Iglesia Católica recomienda la confesión regular, especialmente para los pecados mortales. Es decir, aquellos que rompen nuestra relación con Dios de manera grave. Pero más allá de esa obligación, la confesión frecuente nos ofrece la oportunidad de crecer en santidad y de evitar caer en patrones de pecado. Es decir, que la confesión no es solo un remedio para cuando hemos cometido un pecado grave, sino que también es una herramienta para fortalecer nuestra vida espiritual. Exactamente. Es como una limpieza espiritual regular. Nos ayuda a mantener nuestra conciencia limpia, a fortalecer nuestra voluntad y a profundizar nuestra relación con Dios. Y al profundizar nuestra relación con Dios, también mejoramos nuestras relaciones con los demás. Al principio de nuestra conversación, mencionábamos que el pecado no solo afecta a nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto social. Sí, recordarán la frase que citábamos de The Catholic Talk Show. El pecado y su perdón tienen un aspecto social. Nuestras acciones afectan a los demás. Y nuestra reconciliación también debe tener en cuenta esa dimensión comunitaria. Y la confesión nos ayuda a reparar esas relaciones dañadas, a reconstruir la confianza rota y a vivir en armonía con nuestros hermanos. Precisamente. La confesión no solo nos purifica individualmente, sino que también nos ayuda a construir una comunidad más justa y fraterna. Al reconocer nuestros errores y pedir perdón, demos un paso hacia la reconciliación, no solo con Dios, sino también con aquellos a quienes hemos ofendido.
Y al experimentar la misericordia de Dios en la confesión, nos sentimos impulsados a ser más misericordiosos con los demás. Exactamente. La confesión nos invita a vivir la misericordia que hemos recibido. Nos ayuda a ser más compasivos, más pacientes y más comprensivos con las debilidades de los demás. Y a construir un mundo donde el perdón y la reconciliación sean la base de nuestras relaciones. En Catholic Truth se relata la historia de una persona que después de años de cargar con un peso enorme de culpa y vergüenza, encontró sanación y libertad a través de la confesión. Esa experiencia de liberación es un testimonio del poder transformador de la confesión. No se trata solo de un acto externo, sino de una experiencia que toca lo más profundo de nuestro ser. Y que nos abre a la posibilidad de una vida nueva. Una vida marcada por la paz, la alegría y la esperanza. Así es. La confesión nos invita a dejar atrás el pasado y avanzar con un corazón renovado, confiando en la misericordia infinita de Dios. Y esa confianza en la misericordia de Dios es la que nos permite vivir con más libertad, más autenticidad y más alegría. Sin duda. La confesión nos libera del peso del pecado y nos abre a la plenitud de la vida en Cristo. Creo que hemos explorado a fondo los beneficios de la confesión, tanto a nivel personal como comunitario. Sí. Pero sé que todavía hay muchas preguntas y dudas que surgen en torno a este sacramento. Claro. En la tercera parte de nuestra inmersión, abordaremos algunas de estas preguntas más comunes. Intentaremos dar respuesta a las inquietudes que muchos de ustedes puedan tener para ayudarles a acercarse a la confesión con mayor confianza y a experimentar la paz y la reconciliación que este sacramento nos ofrece. Retomamos nuestra inmersión en el sacramento de la confesión. Y como prometimos, vamos a dedicar esta última parte a responder algunas de las preguntas más comunes que surgen sobre este tema. A veces, por más que conozcamos las bases de la confesión, nos surgen dudas o inquietudes que nos frenan a la hora de acercarnos a este sacramento. Sí, es natural que tengamos preguntas. La fe no se trata de reprimir nuestras dudas, sino de buscar respuestas, ¿no? De comprender mejor el misterio de Dios y su amor por nosotros. Claro. Empecemos por una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué tipo de pecados debemos confesar? ¿Es necesario confesar todos nuestros pecados, incluso los más pequeños? Bueno, la Iglesia Católica distingue entre pecados mortales y veniales. Los pecados mortales son aquellos que rompen nuestra relación con Dios de manera grave. Mientras que los pecados veniales son faltas menos graves que debilitan nuestro amor a Dios, pero no lo destruyen. Entonces, ¿es obligatorio confesar los pecados veniales? No es estrictamente obligatorio, pero la Iglesia lo recomienda encarecidamente. Aunque los pecados veniales no rompen nuestra relación con Dios, sí nos alejan de Él, nos debilitan espiritualmente y nos hacen más propensos a caer en pecados más graves. Es decir, que confesar los pecados veniales, aunque no sean obligatorios, nos ayuda a crecer en santidad y a fortalecer nuestra relación con Dios. Exactamente. Además, la confesión frecuente, incluso de pecados veniales, nos ayuda a mantener nuestra conciencia limpia y estar más atentos a las tentaciones. Y a vivir con mayor paz y libertad interior. Sin duda. El sacramento de la confesión nos libera del peso del pecado, por pequeño que sea, y nos llena de la gracia de Dios. Otra pregunta que surge con frecuencia es, ¿qué pasa si no recuerdo todos mis pecados al momento de confesarme? ¿Invalida la confesión? Lo importante es que tengamos la intención de confesar todos nuestros pecados graves, aquellos que recordemos en ese momento. Si después recordamos algún pecado que omitimos, podemos confesarlo en nuestra próxima confesión. Es decir, que no debemos angustiarnos si no recordamos todos nuestros pecados. Lo importante es la sinceridad de nuestro corazón y el deseo de reconciliarnos con Dios. Exactamente. Dios conoce nuestro corazón y sabe que somos débiles y olvidadizos. Lo que le importa es nuestra buena voluntad, nuestro deseo de conversión. Hablando de conversión, a veces nos cuesta cambiar nuestros hábitos, incluso después de habernos confesado. Sentimos que caemos en los mismos pecados una y otra vez. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Es importante recordar que la confesión no es una fórmula mágica que nos libera de la tentación o del esfuerzo por cambiar. Es un punto de partida, un nuevo comienzo, pero requiere de nuestra colaboración, de nuestro esfuerzo por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que la confesión nos da la gracia, la fuerza para cambiar, pero necesitamos poner de nuestra parte. Así es. Y en esos momentos en que nos sentimos débiles o tentados, podemos acudir
a la oración, a los sacramentos, a la lectura de la palabra de Dios, a la compañía de buenos amigos, para fortalecer nuestra voluntad y resistir a la tentación. Y recordar que Dios siempre está con nosotros, dispuesto a ayudarnos a levantarnos cada vez que caemos. Exactamente. La misericordia de Dios es infinita y su amor por nosotros no tiene límites. Nunca debemos desanimarnos ni perder la esperanza. Una última pregunta que me gustaría abordar. ¿Cómo elegir un buen confesor? Es importante tener un confesor fijo. No es estrictamente necesario tener un confesor fijo, pero puede ser muy beneficioso. Cuando conocemos bien a nuestro confesor, podemos confiar en él con mayor facilidad y recibir un consejo más personalizado. Y él nos puede acompañar mejor en nuestro camino espiritual, al conocernos y saber cuáles son nuestras luchas y nuestras necesidades. Exactamente. A la hora de elegir un confesor, lo importante es buscar un sacerdote que sea piadoso, sabio, compasivo y discreto. Alguien que nos inspire confianza y que nos ayude a crecer en nuestra fe. Así es. El confesor no es un juez que nos condena, sino un guía espiritual que nos ayuda a acercarnos a Dios y a vivir en plenitud. Bueno, creo que hemos respondido algunas de las preguntas más comunes sobre la confesión. Espero que esta inmersión les haya ayudado a comprender mejor este sacramento tan importante en nuestra fe católica. Y sobre todo, espero que les haya animado a acercarse a la confesión con mayor confianza. Y a experimentar la paz, la alegría y la libertad que este sacramento nos ofrece. Recordemos que la confesión es un encuentro con el amor misericordioso de Dios, un regalo que nos renueva, nos sana y nos impulsa a vivir en plenitud. Y que la Iglesia, a través del sacramento de la confesión, nos ofrece un camino de reconciliación, no solo con Dios, sino también con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el sacramento de la confesión. El placer ha sido mío. Espero que este viaje les haya ayudado a profundizar en su fe y a descubrir la belleza de este sacramento que nos acerca al corazón misericordioso de Dios. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir reflexionando sobre lo que hemos compartido en esta inmersión. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en acercarse a su párroco o a algún sacerdote de confianza y recuerden que Dios siempre está con nosotros, dispuesto a perdonarnos y a llenarnos de su amor. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Si nos escucha en Spotify, le invitamos a seguirnos y compartir este episodio con sus amigos, familiares y toda persona que pueda encontrar inspiración en este mensaje. Si nos ve en YouTube, suscríbase, dé un me gusta, comparta y active la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Y si nos sigue en Facebook, comparta nuestro contenido para que más corazones se acerquen al Señor. Le invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio, donde seguiremos fortaleciendo su fe y caminando juntos en la presencia de Dios. Esto fue Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Que Dios le bendiga y hasta pronto. Panis